aquí llegó este hombre. Uy, te veo iluminado, qué maravilla, qué bien, qué fantasía. No, Alejo, ¿cómo vas? Bien, hermano, ¿cómo van las cosas? Hermano, me tocó iluminarme porque ¿cómo así que mi médico me va a entrevistar sobre el cerebro? No jodas, yo te tengo que entrevistar a vos. Bueno, nos entrevistamos mutuamente porque yo creo que el tema da para eso, porque, bueno, yo sé que has trabajado muchísimo esa parte del tema de las redes neuronales. Para mí esto es un tema absolutamente apasionante. La verdad es que yo creo que tenemos mucho por descubrir ahí y qué rico porque va a ser una maravilla. Yo siento que vamos a encontrar una cosa muy especial. Albert, yo me pongo a pensar cómo un cerebro con apenas entre 1.400, 1.600 gramos, algo así como 100.000 millones de neuronas, 360 kilómetros por hora la velocidad a la que se transmite la información desde el cerebro hasta la periferia, un órgano que consume algo así como 30 gramos de colesterol, que de una vez vamos diciendo que no siempre es tan malo, un órgano que consume algo así como 300 calorías al día, eso equivaldría como a tener un bombillo de 15 vatios encendido toda la noche y que transmite la información a través de 150.000 kilómetros de nervios. Yo creo que nos está contando de muchas de las maravillas que existen en ese órgano explorado, pero muy inexplorado todavía, valga la contradicción allí. Yo creo que esto es absolutamente fascinante. ¿Qué piensas tú de eso? Hermano, una locura, ¿por qué? Porque cuando yo empecé a descubrir como todo el tema de lo que se alojaba ahí y cómo nosotros, sabes que yo una vez le escuché a Sherlock Holmes diciendo que nuestra vida pasa en nuestro cerebro. O sea, nosotros siempre estamos en nuestra cabeza. Y acabaste de decir, pesa 1,5 kilos y se roba o gasta el 30%, el 25% de la energía total nuestra. Entonces, hace prever que es algo parecido a un carro que pesa 2 toneladas, pero es el computador de a bordo que pesa unos cuantos gramos quien comanda el carro. El carro no sirve para nada si esto no está funcionando bien. Entonces, por ahí me encontré una vez a un tipo llamado, se me olvida el nombre, el que es de David Perlmutter, Uh -huh. el doctor David Perlmutter, que escribió un libro muy famoso que llamaba Cerebro de Pan, Sí. y él contaba, o sea, cómo nosotros, por una especie por así decirlo, reflexología, el cerebro todo el tiempo está sensando todo lo que está pasando en nuestro cuerpo y él inmediatamente corrige. Y entonces hablaba, por ejemplo, de un carro, uno puede tener un Ferrari, un Lamborghini, un carro de millones de dólares, y le pones una papa en el mofle y ya el carro no funciona. ¿Por qué? Porque inmediatamente el cerebro del carro lee que hay algo que está obstruyendo la salida de los vapores tóxicos, por lo tanto comienza a aumentar el consumo de combustible en aras de aumentar el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque entonces algo está pasando atrás. E inmediatamente el carro no es capaz de sostenerse y se apaga. Entonces uno dice, Dios mío, si eso es así, entonces, ¿qué hace el cerebro cuando vos lo tocas aquí, cuando vos te tocas aquí, o sea, todo eso está llegando acá, o sea, nuestra vida está pasando siempre en nuestro cerebro. Entonces, yo por ahí me fui metiendo demasiado lejos, creo que para te lo dije en un live al principio, que para mí todo esto me llevó al asunto del cerebro, es decir, se me quedó totalmente engasado y me puse a estudiar, hermano, con un apasionamiento que yo creo que mis profesores de bachillerato se hubieran quedado aterrados porque yo nunca había estudiado con tanta vehemencia, hermano. O sea, yo me podía quedar horas leyendo libros sobre el cerebro y me tocó como esa transición. Yo no soy un médico ni trabajo con medicina ni nada de eso, pero me tocó esa transición de la gente cuando decía las neuronas no se pueden moldear, el loro viejo no aprende a hablar, la neurogénesis no existe, si una neurona muere de malas y todo eso. Y después ya empezar a ver la neurociencia como con esa nueva apertura diciendo, no, un momentico, claro que existe. Porque entonces uno tenía como un diagnóstico perverso, o sea, entonces nosotros no cambiamos, es imposible, Claro. entonces no podemos aprender nada. Entonces eso me ha encantado. Entonces aquí nos estamos diciendo varias cosas, entonces obviamente aquí está nuestro poder. Fíjate que incluso Ramón y Cajal se ganó el premio Nobel precisamente al descubrir que existía esa propiedad de que las células neuronales sí se multiplicaban casi que hasta el último momento de la vida
Y eso ya solamente nos estaba diciendo, hombre, es perfectamente posible que el cerebro se esté regenerando continuamente y que no hay excusas para que si no desarrollamos una habilidad determinada, no haya un momento específico en la vida en la que lo podamos realmente volver a rediseñar y volver a redescubrir en ese sentido. Entonces él hablaba también, por ejemplo, de la plasticidad cerebral, de esa capacidad que tienen algunas neuronas de desarrollar las habilidades de otras que murieron por alguna circunstancia, y cómo entonces estas posibilidades y conexiones, fíjate que en el equivalente a un gramo de sal de células cerebrales, de células neuronales, cabrían algo así como 100 terabytes de información. Eso significa como que pudiéramos meter como 25.000 películas de alta resolución en apenas eso, en lo que equivaldría a un gramo de sal en cuestión de neuronas. Entonces, si uno mira eso, uno dice, pues, pucha, esto definitivamente no tiene límites. Y yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a redescubrir eso. Cuando uno habla del poder oculto del cerebro, yo no sé, Jaiber, ¿qué piensas tú? Pero yo creo que en realidad no es que estemos usando el 10% del cerebro. No, yo creo que lo estamos usando todo, solo que a momentos distintos y de manera Ujú. crónica por momentos, que es lo que no permite que haya la suficiente eficiencia y eficacia. ¿Qué crees? ¿Sabes qué pienso, Alejo? Yo creo que usamos el cerebro que tenemos que usar. Sí, el que tenemos que usar. Yo siento que el cerebro es muy parecido a nuestro hogar, a nuestra casa. Es decir, nosotros entramos a nuestro hogar y prendemos la luz del garaje, entramos el carro, abrimos la puerta, apagamos la luz del garaje o apaga automáticamente a los segundos y luego prendemos la del pasillo, la de la cocina, Eso. estamos en la cocina y luego prendemos la de la sala o luego la de la alcoba y se van apagando las otras. Es decir, no se trata de un breaker o un switch maestro que prenda toda la casa y nunca la apague porque no tendría sentido yo en mi habitación y con la luz de la cocina prendida, no tiene sentido. O sea, no es eficaz, no es eficiente, consume demasiada energía. Entonces, siento, y eso es como para que nos quitemos esa tara que nos han dicho que nosotros no estamos utilizando el cerebro como debería ser. Yo siento que sí lo estamos utilizando porque pues él no es torpe, o sea, él lleva millones de años en plena función, en pleno evolución, sobre todo la parte arcaica nuestra. Entonces, como decir que es torpe y que no nos deja, no. Y hay mucho meme de la película Lucy con este señor Morgan Freeman. Estamos conectados, ya ves que estas neuronas están ahí en resonancia. Sí, y hay muchos memes que muestran a Morgan Freeman y le dicen, ¿y qué pasaría si usamos el 100% de nuestro cerebro y muestran cualquier bobada, un tipo bañándose debajo de un chorro, yo no sé qué, un poco de cosas que se vuelven chiste, pero uno dice, no, no, el 100% de nuestro cerebro no sería eficiente, yo creo que lo acabaríamos en un momentico y no tendría ningún sentido, eso simplemente es una película. Entonces, no nos tiremos duro, no es que seamos torpes por eso, yo siento simplemente que como vivimos nuestra vida en nuestra cabeza, a veces creemos que lo que nosotros estamos viviendo es una expresión de nuestros genes, es una expresión de nosotros somos muy de malas, o es lo que nos tocó vivir, o así era. Y yo digo que nosotros vivimos como aprendimos a vivir. O sea, el cerebro simplemente lo que hizo fue que se llenó de cosas, obviamente hay algo genético, pero también aprendimos a vivir. ¿Y nosotros qué somos? Una expresión de lo que aprendimos. Entonces, si no estamos pasándola bien o si no estamos solucionando los problemas, no aprendimos a hacerlo, pero podemos aprender. Entonces, es un asunto de aprendizaje y eso es la conciencia y ahí es donde está nuestro verdadero poder y nuestro secreto. A mí eso me encanta lo que estás diciendo, Jaiber. Es que aquí ya me empiezo yo a emocionar un poquitico, hermano. Y estás tocando cosas muy interesantes. En el proceso evolutivo del desarrollo del ser humano, obviamente todos esos aprendizajes son, digamos que, un valor agregado para la generación que viene. Y entonces nos sorprendemos de cómo, por ejemplo, los niños ahora desarrollan unas habilidades a unas edades tan tempranas que uno se queda absolutamente sorprendido. Yo veo el desenvolvimiento, por ejemplo, en áreas como el lenguaje. Ahora que vemos programas estos como La Voz Kids y estos muchachitos hablan con desenvolvimiento impresionante y además desarrollan unos talentos que seguramente cuando nos tocó a nosotros no eran así pues tan fáciles, pero cada vez más esas generaciones van multiplicando de manera exponencial, no logarítmica, sino de manera exponencial las posibilidades, y entonces nos hace soñar con que definitivamente tenemos una cantidad de
potencialidades que no hemos explorado y entonces empecemos por ahí, cómo empezar a explorar esas potencialidades. Bueno, pues yo siento, yo no digo yo pienso, sino que trato de sentir un poquito, porque yo creo que estamos un poquito desconectados de eso, Sí, y es como realmente aprende el cerebro límbico y el cerebro reptil. Si quieres ahorita, bueno, voy a mostrar una cosa que obviamente vos te la sabes de memoria, pero de pronto la gente a veces no la ha leído, no la ha visto bien, y es los tres cerebros, ¿listo? sí, O las tres fases cerebrales que son estas de acá. Entonces correcto. tenemos este primero de acá que es el cerebro o la corteza Me encanta cerebral, ¿cierto? diapositivas, son, qué bueno. Esta de acá, estoy un poquito juicioso. Aquí realmente dice sistema límbico, pero es porque me está mostrando la parte roja, que es el Ah, sistema límbico, la parte rosada, ¿sí? Y aquí tenemos el sistema del cerebro reptil, que es el primero de acá, que es el perfecto. que está conectado al tronco cerebral y está conectado a la médula espinal, ¿cierto? O sea, aquí están los movimientos, aquí está un montón de cosas que nosotros tenemos en ese cerebro y que es bastante interesante. O sea, este cerebro es el más arcaico, Ujú. es el sistema prehistórico nuestro, por así decirlo, y es el que toma, atención con esto, es el que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque es muy eficaz tomando decisiones. ¿Por qué? Pues porque sabe procesar muy bien la información de los estímulos del exterior Ujú. y no tiene mucho tiempo de ponerse a razón y a pensar y pensamiento verbal, porque todo ese pensamiento verbal ahorita lo vamos a ver que está es acá y no Perdóname, acá. te Sí, interrumpo ahí porque me parece súper importante lo que estás diciendo. Ese cerebro reptil, el cerebro más arcaico, el cerebro más primitivo, era el que le permitía al ser humano defenderse de las fieras en el momento en que iba a ser atacado y lo que decías, tomar decisiones. Esto es de lucha o huida, pero ya no hay que pensar nada porque no hay tiempo y eso apenas se genera en milisegundos y genera ese tipo de respuestas. Y yo creo que seguimos teniendo, por supuesto, ese instinto de conservación que nos puede llevar a que precisamente las decisiones que se tomen sean las decisiones que han acumulado millones de seres antes que nosotros, que nos antecedieron, y toda esa capacidad de respuesta es como si se multiplicara, así como en el cerebro de Lucy, toda esa información para que precisamente la información de una vez, ¡pum!, se procese a una velocidad fantástica. Bueno, ya te exacto. ahí donde... Básicamente eso se trata. O sea, eso es un montón de información que ya teníamos y que es mucho más fácil de nosotros pillárnosla. A mí la palabra pillárnosla me parece encantadora porque eso ya viene ahí metido en nuestras neuronas, en nuestro ADN. Yo cuento mucho el cuento de qué pasaría si yo voy caminando y me encuentro con un Rottweiler que sale de la casa de un vecino. Sí, Entonces yo voy caminando con mis audífonos tranquilo y el perro se me tira, pero se frena en la berma, se me olvida esta palabra, en la cerca, en la ah, rejilla. Se sí, frena ahí y el sí, perro está botando babasa, saliva de la rabia que tiene conmigo y yo me asusté muchísimo. Yo me quedo mirándolo. Obviamente a mí me asustó muchísimo porque me cogió de sorpresa y noten que cuando uno tiene susto inmediatamente se le da como un escalofrío y aparte de eso la piel se pone como de gallina porque está sí, buscando compensar la temperatura y uno se asusta muchísimo y le da mucha rabia y el corazón late más rápido y uno empieza a hacerle al perro chanda y pues madre. Y uno empieza como a pegarle a la reja para hacerle la rabia porque ya no te va a morder porque está detrás de la reja, ¿cierto? Y sí, uno sí, sigue caminando común y corriente y el perro sigue ladrándote durísimo y sigues caminando y el perro más rabia y tú miras que no vaya a estar el dueño y tú le sigues dando bomba, como decimos nosotros, y te das cuenta de que más adelante, a 5 metros, la reja está abierta. Entonces, así, en ese momento tú no tienes tiempo de meterte en tu cerebro racional, en tu sistema reflexivo, del pensamiento coherente. Mano, ahí usted lo único que le queda es salga corriendo porque lo van a ir a matar. Te va a morder un perro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí se vienen muchísimos años de evolución de nosotros. Cuando a nuestros antecesores, el tatarabuelo en África le tocó volarse de un tigre, y quedó en nuestras neuronas que cuando estamos amenazados tenemos que salir corriendo o sí, tenemos que coger un palo y atacar y defendernos o tenemos que quedarnos quietecillos. sí, Pero básicamente el miedo está dentro de nuestro sistema. O sea, nosotros ya sabemos que eso está ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ese cerebro que acabamos de hablar, el cerebro reptil, solamente tiene tres experiencias o tiene tres zonas para trabajar, tres decisiones para tomar: huir, atacar
o paralizarse. Ok, Y mira, Alejo, qué es lo que uno hace cuando lo van a atracar. Para mí no me han atracado, pero lo que la gente cuenta es o huyen y se salvaron del atraco y arrancan el carro y se vuelan o salen corriendo claro. o atacan, se defienden. Hay gente que estudió karate, kung fu y entonces se defienden. O una señora de la nada les desarmó el cuchillo o lo que sea. O se paralizan, entregan todo y no pasa nada y ni ponen el denuncio. O sea, esas son las tres situaciones. No Ok. hay tiempo. ¿De qué no hay tiempo? No hay tiempo de uno con un Rottweiler encima de ponerse a hacer análisis reflexivo sobre en qué capítulo César Millán hipnotizó un Rottweiler en El Encantador de Perros, porque, o sea, mientras usted llega a la conclusión de que había que hacerle tal cosa y había que hacerle un masajito aquí, el perro ya te mordió hace rato, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando en nosotros? Que ese sistema consume muchísima energía, o sea, el sistema de huida o ataque consume mucha energía, consume mucha glucosa, es inmediato, Sí. y el cuerpo es complicado que lo sostenga en el tiempo. O sea, yo puedo salir corriendo, claro, pero correré 5 minutos. O sea, por más fuerza que yo tenga y por más Usain Bolt que yo sea, en 5 minutos ya estoy muerto. O el perro me muerde, o me le volé, o vinieron por él. O me mordió y estoy en policlínica. O sea, ya, pero en 5 minutos ya hay una resolución. ¿Dónde siento yo que nosotros nos vamos enfermando sin pensarlo? Cuando esa situación no es un perro, cuando esa situación es una amenaza de divorcio, cuando esa situación, Alejo, es una enfermedad, un diagnóstico médico, cuando esa situación es un hijo vicioso, cuando esa situación es una persona aburrida que simplemente está depresiva. Entonces, ya eso no se convierte en algo que hay que resolver en minutos, sino que se convierte en un estado del ser. O sea, hay gente que vive como con cara de ombligo a toda hora, como aburrida, como si el mundo les debiera algo, y es porque ya tienen tanta contaminación en el cerebro, tanta contaminación a nivel corporal, que ya hackeó el sistema endocrino, ya se está tirando en su ser, ya se volvió una persona depresiva. O sea, son cosas que se van creando. Claro. Entonces, ese poder lo tenemos también para crearlo bueno. Y que empiezan a ocupar ahí un espacio especial y a generar un comportamiento específico que hace que nos comportemos de una u otra manera. Pero mencionaste tres tipos de cerebros. Mencionamos así ya por encima el cerebro reptil, ese que es el intuitivo, el arcaico, digamos el que tiene relación con el reino mineral, con esa parte, digamos, más densa, más material, y luego viene un cerebro emocional que estabas empezando a mencionar y yo te interrumpí. A ver, sigamos acá, que a mí me gusta ver como con este cuento. Entonces, Eso. este cerebro límbico de acá es un cerebro pues mucho más elaborado, es un cerebro que tiene muchas más cosas, ¿cierto? En este sistema límbico, ¿cierto? Este es algo que tiene ya diferente. ¿Por qué? Porque este está vinculado con las emociones, los impulsos, la memoria. Este es el sistema límbico. Entonces, tiene un componente del que seguramente ya hemos oído hablar, que es la amígdala, que muchas veces no te voy a hablar de la amígdala, que en estos días, Alejo, me salió una señora diciéndome que estaba muy triste, que porque en una conferencia le habían dicho que la amígdala era muy importante para uno poder superar las emociones y todo eso, Y y ella me se dijo las que ya había está, operado. se había sacado las amígdalas. Entonces yo le dije, no, amígdala, no la confunda porque la amígdala de la garganta Claro. simplemente recibe su nombre porque se parece a una almendra. Eso No, básicamente es. Recibe el nombre es porque tiene forma, el núcleo tiene forma de almendra, pero no tiene nada que ver. Listo. esa es Entonces la no que se llama confundir. la amígdala palatina, que es Exacto. distinta a la amígdala cerebral. Exacto. Entonces, mientras que la segunda nos produce la amigdalitis, esta no, esta no, esta se maneja a otras funciones, como son la agresión y el miedo. Sí, Ujú. o sea, no tiene nada que ver una de ellas. Entonces, este sistema límbico es muy importante porque tiene una parte que se llama el hipotálamo, Eso. que está relacionado con funciones de mantenimiento, las recompensas placenteras y el sistema endocrino. Y aquí quiero que le pillen una cosa muy importante. Las recompensas placenteras están aquí en el sistema emocional. Y bueno, y el sistema endocrino del que acabo de hablar, del que vos sos experto, que no tiene solamente con el tema de las ganancias o pérdidas de peso, que es a lo que la gente va donde el endocrino, sino que esto ya pues, es lo más familiar que hay, sino que esto tiene que ver con las hormonas, ¿sí? Claro, Que es la que hace que yo modifique mis estados emocionales, el crecimiento, las funciones corporales en general. Entonces, o sea, esto no está de más decirlo, pero todo esto tiene que ver
con muchas cosas, porque esto está lleno como una especie de nanochips regados por todo el cuerpo, trayendo información a todo este centro. Entonces, todo esto está regado por todos lados y esto parece imperceptible. ¿Listo? Me Y encantan luego, esas analogías que vas haciendo de nanochips y todo esto, porque fíjate que ahí en ese cerebro mamífero, donde está esa amígdala, también hay una estructura que se llama el hipocampo. Y juntas se conocen como el diencéfalo, que lo que hacen es regular las emociones y además guardar en la memoria una información referente a esa emoción. Por eso gran parte del aprendizaje parte de ahí, porque en el aprendizaje uno necesita excitación, uno necesita pasión, uno necesita ganas. Entonces, claro, si la amígdala registra eso como algo placentero, es el lugar de refuerzo del que estabas hablando, probablemente graba mucho más fácil ese comportamiento y va a generar una respuesta más importante. claro, Alejo, entonces mira una cosa, por ejemplo, a todos en el colegio nos enseñaron neuronas, nos decían sistema límbico, endocrino, nos hicieron dibujarlo y todo eso. Y uno, la verdad, yo no le paré nada de bolas a eso. O sea, a mí eso Claro. me interesaba igual a cero, o sea, no me interesaba en absoluto. ¿Y cómo es posible que uno después de la edad que tengo yo, ya 32 años, cómo es posible que yo me comience a interesar de una manera tan apasionada por el cerebro después de una edad? Y es porque empecé a ver que, wow, empecé a descubrir como si fuera Lucy, te lo juro. O sea, yo veía a Lucy y yo, no, que esto es una cosa muy loca. Y cuando uno empieza a descubrir muchas más cosas y cómo puede cambiar y cómo funcionan las neuronas, yo no dejaba de ver, de leer a Joe Dispenza, a María Alonso Puig, todo el tema, todo lo que fuera cerebro. Alejo, con decirte una cosa, todo, uno hace lo que le significa, uno no hace lo que si gana o pierde un examen. Ahí es donde uno descubre que el aprendizaje no se da por el castigo de perder un examen, un parcial o una nota. Eso como que en términos de edades importa un bledo. Sí, claro. Uno hace lo que le apasiona. Y definitivamente cuando uno algo lo apasiona, uno va a sacar la fuerza donde sea necesaria para lograrlo, para hacerlo. Uy, me encanta eso, me encanta porque, ojo, cuando uno hace esto con pasión, realmente el cerebro se está estimulando sin límite. Por eso hay un lío grande con las personas que se jubilan y no tienen una especie de plan B, sino que es como, bueno, terminó ahí mi vida productiva y punto. Entonces empiezan a perder la pasión y eso en cristiano se llama dopamina. Y la dopamina es esa molécula de la excitación, de las ganas, del entusiasmo. Y cuando eso se empieza a perder, claro, las funciones cerebrales también se empiezan a perder. Incluso mencionaste lo del cerebro endocrino, que está regulado básicamente desde el hipotálamo, y resulta que el hipotálamo hace un eje con la hipófisis, con la tiroides y con las gónadas para producir y regular todas las hormonas en el organismo, pero cuando alguien pierde esa pasión, esas ganas de existencia, es como si estuviera oprimiendo el switch para que vayamos empezando el camino de descenso. Y eso de ninguna manera podemos aceptarlo. Por eso, Alejo, es que mucha gente se jubila. Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien haya cambiado tanto de los 65 años a los 70? O sea, si apenas son 5 años, ¿cómo es posible que hayan pasado como 20 años para esa persona si ya no está haciendo nada? Claro, ese es el problema, es que no está haciendo nada. O sea, Claro. aparte de que se jubiló, se supone que lo estaba matando el trabajo, que lo tenía aburrido el trabajo, no encontró, no había una pasión, no había un propósito, un plan del alma, algo a que dedicarse y se iba simplemente para el parque a cambiar relojes o a jugar billar y se le paró la pasión, o sea, Claro. no había nada realmente que lo moviera. Entonces, el cerebro necesita constante excitación. Y uno, fíjate que hay un video que es de 8 personas, es un video en español de España, pero se me olvida el nombre, pero es 8 personas que nunca dejaron de crecer y muestran, por ejemplo, un señor que le habían dicho que tenía soplo en el corazón y que nunca podía ser piloto y su sueño era ser piloto. Ay, el tipo se jubila y a los 60 años construye su propio avión. No puedo manejar avión de nadie, entonces hago mi avión y hizo su propio avión y el señor vuela. O gente que empieza a montar bicicleta y son ciclistas a los 70 años. Una señora que se hizo periodista a los 80 años. O sea, nunca podemos dejar la capacidad de asombro. Eso es lo que nos mantiene vivos y ahí es donde está nuestro poder. Por eso yo siempre te decía, ¿cómo es posible? Porque es muy fácil decir, visto, Jaiber se puso a estudiar en YouTube Claro. cursos sobre bolsa. Ah, pues claro, es que eso da plata. No, también me apasionó muchísimo, pero digamos que eso da dinero, entonces ahí había una ganancia extra el dinero. Pero Claro. digamos, yo con el cerebro no estoy ganando dinero, pero estoy aprendiendo un montón de cosas. Y voy a hacerte una cosa muy loca, Alejo. Yo en el año 2012, 2011,
pesaba 129 kilos. Opa. Sí, 129 kilos. Estaba obeso, hermano. Cuando un día leí en el libro Cerebro de Pan que cuando entre uno más pesaba, su cerebro se mantenía más cansado en otras áreas de la vida. Mejor dicho, hermano, al final de cuentas, después de leer el capítulo donde decía eso, decía, entre más gordo, más torpe. Claro, Si tú bajas claro. de peso, tu cerebro te hace más inteligente. Mano, a mí con solo que me digan que soy más inteligente, pues Ya, pucha, con ya, eso es con eso, suficiente. hermano, ahí encontré la pasión. A Y veces ahí, necesitamos la pasión. y ahí estás mencionando una cosa muy importante, que siempre hay algo por aprender. Mencionaste algo de finanzas y no sé, tengo una tentación aquí de chivearme a Claro con Caro enseguida porque precisamente uno tiene la posibilidad de seguir aprendiendo. Yo quiero aprender mucho. Claro, con Caro nos dijo ayer que hoy va a ser un programa muy especial de las criptomonedas. Apenas terminemos nosotros el live, empieza ese live de ella donde va a hablar de todo este mundo de las criptomonedas con un invitado Desde sorpresa cero, que por aquí desde lo cero. oí, lo creo, pero me voy a hacer el loco, no voy a decir nada porque ahí sí después me regañan. Pero yo creo que es una cosa bien interesante como en verdad nunca terminamos de aprender si es que de verdad nos lo proponemos. Te quiero contar una anécdota muy especial, hombre, Jaiber, y me disculpas que interrumpa ahí un poquito, pero es que es al caso. Alguna vez, tú sabes que yo tengo un grupo de música y me encanta hacerlo con mis amigos, además porque es un grupo de grandes amigos. Nos invitaron a celebrarle el cumpleaños a una señora que llegaba al número 100, ¿sí? El cumpleaños número 100. Y bueno, vino toda la familia de todas partes del mundo, tal cosa, se reunieron por ahí 200 personas. Y cuando yo llegué, yo buscaba como la persona físicamente acorde con alguien que tuviera 100 años. Yo me la imaginaba sentadita en una silla de ruedas, o quién sabe si acaso escuchando alguna cosita que le dijeran, o la más arrugadita que una pasa y no sé qué. Y de pronto se para una señora al lado mío, me da un codazo y me dice, oíste, mijo, ustedes dicen que tocan esta música tan buena, vos me podrías dar gusto con esta y esta canción. Y yo decía, claro, con mucho gusto, pero vení, contame quién es la cumpleañera. Y me dice, pues yo Bobito, Qué imagínate, belleza. veía a esta mujer y te digo, me hizo achantar de verdad. Pero lo más sorprendente es que las invitaciones a su propio cumpleaños eran serigrafías de unos óleos que ella había pintado cuando entró a clases de pintura a los 96 años. ¿Puedes creer eso? Y espectacular. Esas cosas a mí me llenan de esperanza, definitivamente. Hermano, eso es todo lo que estamos hablando. O sea, la capacidad de asombro, siempre estar aprendiendo, siempre estar en constante aprendizaje, hermano, es muy importante para que el cerebro esté generando conexiones nuevas. Porque de lo contrario, pues el cerebro tiene una función vital que es bastante, cómo lo dijera? Que no suene, que suene muy médico, muy serio. Ajá. Es bastante pelle la función que tiene el cerebro. La función que tiene el cerebro es Super médico el término. ayudarnos a ahorrar energía. O sea, el cerebro básicamente lo que está buscando es gastar la menor cantidad de energía posible dentro de las funciones que tiene que hacer. Y Claro. obviamente, en ese orden de ideas, hay unos que le gusta mucho que lo interrumpan, no le gusta mucho que lo incomoden y no le gusta mucho gastar más energía de la que necesita. O sea, si por él fuera, él es feliz haciendo todo con una cosa llamada la red neuronal por defecto o el sistema automático, o sea, hacer las cosas una vez aprendidas. Entonces, cuando las Sí. cosas son aprendidas, pues simplemente crecemos poco porque simplemente estamos perpetuando el mismo comportamiento. Es como una autopista de muchos carriles unido entre neuronas que ya tiene suficiente cantidad de mielina, que es la sustancia que las pega realmente. Entonces ya cambiar es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya voy en automático por la vida. ¿Y qué pasa con el automático? Vos lo decías, Alejo, en estos días que vi el like que hiciste en Claro con Caro, y hablabas del perrito, cuando uno le va a dar algo que empieza a generar ansiedad. Uh Pues no -huh. sé si sabías que hay un experimento, bueno, lo repiten mucho, es un pequeño laberinto, muy sencillo, donde ponen un ratón afuera del laberinto y una puertecilla y esconden un poquito de queso en una parte del laberinto. Claro. Al ratón le ponen como 30 sensores para estar mirando qué es lo que hacen sus neuronas, qué pasa en su cerebro cuando suena la alarma, se abre la puerta y el ratón entra al laberinto. Entonces, Uh ¿qué es lo -huh. que ocurre? El ratón se invade de placer oliendo el queso y comienza a oler cada milímetro del laberinto lentamente. Y es muy lento, pero ese cerebro está, pero hermoso. O sea,
alumbrado, un bombillo, todo se le mueve, todo, la parte donde están los sentidos, el tacto, el gusto, la vista, el olfato, todo está pendiente de todo lo que está pasando y es absolutamente consciente y disfruta demasiado lo que está pasando, hasta que llega un momento, en unos minutos, consigue el queso y lo degusta y se lo come. Ese Sí. experimento lo repiten y el ratón sigue haciéndolo un poquito más rápido cada vez, pero va a pasar algo que, pues no diría, es lo mejor que puede pasar, pero les voy a decir la catástrofe de lo que pasa. Es que el ratón comienza a experimentar una sensación de placer sin haber prendido todavía el trigger, la alarma para que se abra la puerta. O sea, empieza a sentir ansiedad, porque Ujú. comienzan ciertas partes del cerebro a excitarse, pero Activarse, por sí. activa, pero porque está activo y porque esa parte donde está la ansiedad, o sea, porque está sufriendo, si ni siquiera Ujú. hemos, porque ya comenzamos a sufrir por la recompensa. Y eso es muy Claro. del límbico. Ujú. Entonces, ya empezamos a sufrir y como ya sabemos dónde está, el berraco ratón le abren la puerta y va derecho y se come el queso. ¿Dónde está lo grave? Lo que te digo que es la catástrofe. La catástrofe no es la ansiedad en sí. La catástrofe es el día que le mueven el queso y se lo cambian de un lado para otro, pero el cambio es pequeñito, lo cambian por un lado, para otro lado. O sea, ya no te metes por acá, sino por acá. El tema es que el ratón, con la ansiedad, arranca para donde estaba el queso y no lo ve. Entonces, hermano, se devuelve, no sigue buscando más, no hay queso. Y así sufre mucho tiempo hasta que ya empieza a aguantar hambre y llega un momento en que vuelve otra vez y conecta de nuevo su cerebro y lo encuentra. Pero pasan 9, 10 días donde este bobo no come porque está ansioso y porque no lo encuentra. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? O sea, eso es un experimento, pero eso quiere decir varias cosas. ¿Cuál es nuestra adaptabilidad al cambio? Es decir, si a nosotros nos mueven el queso, si a nosotros nos cambian la recompensa, si nosotros tenemos un trabajo diferente, si ya nuestro nicho del mercado no es esto, sino esto, si una crisis te está mostrando que no es tener consultorio, sino atender por Zoom, si esto te está mostrando que no es esto, sino esto, si tu empresa tenía que emigrar a otro país porque había que hacerlo así, o sea, todo el tiempo el mundo nos está generando incertidumbre. El Claro. tema es que decimos, no, es que a mí me ha funcionado siempre así y nos quedamos así. Estoy traduciendo el ratoñol al mensaje nuestro, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el ratón? Que cuando nosotros no estamos pensando en el cambio y nos dejamos llenar de incertidumbre y de ansiedad, nos volvemos demasiado torpes porque nos demoramos demasiado en reconectar las neuronas para ir a buscar dónde era que estaba realmente el queso. Y a veces nos perdemos ahí. Y esa capacidad adaptativa es la que precisamente muestra la posibilidad de supervivir frente a retos mucho más grandes. Hasta hace relativamente poco en la ciencia se hablaba de la teoría de Darwin, donde la supervivencia del más fuerte, en realidad no es el más fuerte, es el que mejor se adapta a las circunstancias, el que sobrevive y precisamente el que logra generar caminos o vías diferentes, donde vamos formando circuitos neuronales que conectan unas neuronas con otras, pero que podemos borrar unos circuitos y crear otros nuevos continuamente. Y por eso la recomendación a nivel de neurociencias y de neuroplasticidad de estar utilizando rutas distintas para llegar a un mismo objetivo siempre, de tal forma que el cerebro interprete que en un momento determinado, cuando hay una necesidad mayor, tiene varias opciones para lograr cumplir con el objetivo y no frustrarse como lo hizo el ratoncito en tu experimento, que me parece fascinante. Alguna vez también, hombre, bueno, yo tengo por allá como mis cositas por allá de argentino, que yo creo que en otra vida alguna cosa tuve que ver con los argentinos. Me encanta el tango y me metí a clases de baile de tango, que me parece No un baile jodas. súper sensual. Estuve 3 años en clases de tango. Fíjate que eso ya no creía en nadie, ¿no? Pero lo más bonito de esto es que allá me encontré una pintora, de apellido Arango, no recuerdo en este momento el nombre, pero De era una. la, digamos, no, era la estrella de la academia, porque esa señora a los 90 y pico de años se presentó como parte de un show que organizaron quienes nos daban clase en el Pablo Tobón Uribe, bailando tango con ellos a los 90 y tantos años. Eso a mí me pareció fascinante porque yo decía, esta señora a esa edad, y puede ser, y te digo, fue casi que el espectáculo central. Digamos que obviamente no tenía la misma versatilidad ni la misma capacidad de movimiento y dinamismo que los muchachos de 20 años, pero sin duda que estaba mostrando que esa música no se pierde y parte de lo que estimula ese cerebro límbico del que estabas hablando es la música que interpretamos. Cuando además damos nuestra propia nota, o sea, no simplemente la música externa, sino cuando Nuestra damos nota. nuestra propia nota,
y cuando en verdad estamos haciendo lo que nos correspondía y no simplemente imitando lo que otros hicieron, sino que somos realmente originales, ahí tenemos otras infinitas más posibilidades. Bueno, hecho este paréntesis, hombre, Jaiber, te quiero volver a enrutar donde te volví a interrumpir. Entonces vimos cerebro reptil, cerebro mamífero o emocional, o cerebro, lo llamaste límbico, y tiene un cerebro que es el cerebro humano. Entonces, ¿qué le decimos a la gente del cerebro humano? Que es donde está realmente nuestro poder, ¿sí o no? O sea, aquí, en este de afuera, que es tan grande que lo tenemos que doblar como si fuera un paracaídas para que quepa en el casco, para que quepa en el cráneo, es el que Sí. llaman la corteza cerebral o el neocórtex, ¿cierto? Ajá. Alejo, de esto, ¿qué se puede decir? Que esta es la última en aparecer por el proceso evolutivo nuestro y por tanto es la más lenta en el procesamiento de la información. Pues, ¿por qué? Porque, o sea, es muy lenta, tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que es un complemento imprescindible para uno viajar a la plenitud. O sea, la vida en plenitud, la felicidad está acá. O sea, aquí está realmente el poder nuestro, el que nos hace humanos. Estos dos nos hacen simplemente mamíferos, animales, no más. Pero esto ya es otro cuento, hermano. ¿Por qué? Porque esto a grandes rasgos tiene 4 departamentos o cuatro subregiones, por así decirlo, y cada una de ellas tiene unas funciones muy específicas, como son el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y cada uno de ellos tiene, digamos, sus cosas. El lóbulo frontal, que ya muchos lo conocemos como la glándula pineal, ahí está, y todo esto, está situado exactamente detrás de la frente y tiene que ver con el habla, con los movimientos musculares, con la elaboración de planes y juicios, es decir, con el control de las conductas conscientes. El lóbulo frontal. El parietal está en el extremo superior de la cabeza y hacia atrás tiene que ver con las funciones sensoriales. O sea, aquí está como todo el mapa de las terminaciones sensoriales de nuestro cuerpo. ¿Has visto esa imagen es que del homúnculo de Penfield? Sí, sí. Que básicamente muestra cómo son velo aquí. Así es como nos ve el lóbulo parietal. O sea, este es el lóbulo parietal para nosotros. O sea, por más hipertrofiado que estés en tus músculos, por más gimnasio que hagas, nunca vas a tener la misma sensibilidad que tienes en tus manos, que tienes en tus labios, en tu lengua. Así es como nos ve el cerebro realmente y así es como nosotros sentimos y nos conectamos con ese sentir. Me Fascinante. O encanta sea, eso, me esto se ve como encanta un eso. monstruo, pero así es como nosotros realmente nos ve nuestro cerebro, nuestro Y fíjate lo cerebro. bonito que estás diciendo ahí, yo no sé si estás cayendo en cuenta, hombre Jaime, con esa representación tan espectacular. Nos relacionamos desde las manos, abrazamos desde las manos, nos saludamos desde las manos, que son la extensión del corazón, pero además, ojo a eso, yo creo que no hay algo más placentero que un beso apasionado y precisamente desde ahí también esa representación tan grande a nivel cerebral. Lo que mostraba esa imagen es precisamente lo que equivale a la representación en el cerebro de toda esa información. A pesar de ser unas zonas muy extensas en el cuerpo, a veces la representación en el cerebro es mucho menos importante desde el punto de vista de la ocupación del espacio a la de esa, por ejemplo, de las manos o la lengua, que nos están diciendo, miren, es que es tan importante que le metamos corazoncito y esto está entre las manos cuando nos despedimos de esa manera, bueno, yo lo pongo así al derecho, o cuando simplemente damos un beso apasionado que inmediatamente eso casi que hace un barrido en 360 grados. Mencionabas la epífisis hace eso, un barrido en 360 grados y es como una especie de masaje que estamos haciendo del cerebro, mientras que el hipotálamo va más o menos en este sentido, como si fuera un limpiabrisas, y el tálamo va en este sentido, pero la epífisis hace ese barrido de 360 grados que equivale como si estuvieras haciendo un supermasaje a nivel cerebral. A mí es que esto me parece apasionante. Y ahí mencionaste una cosa absolutamente clave también, hombre, Heiberg, y es que en el cerebro o en el lóbulo frontal, que también se toman muchas de las decisiones, hay un centro que es el que nos inhibe para que no nos desboquemos en respuestas, sino que genera todas esas circunvoluciones que mostraste ahí en la imagen, ese cerebro enrollado en la corteza, es precisamente para que quepa muchísima más información. Entonces casi que eso es sinónimo de análisis. Por eso el cerebro o la corteza cerebral, que es esa última adquisición evolutivamente, nos hace analizar y accionar Reflexionar. antes
que reaccionar. Exacto, reflexionar, o sea, no tomar las decisiones a priori. Eso es lo que hace ese cerebro, no nos deja tomar decisiones a priori, Alejo. Y otra cosa es que no nos deja caer en conductas ocasionales. O sea, nos inhibe todo eso porque nos ayuda como a fortalecernos en la parte de lo que nosotros queramos crear en nuestra vida. O sea, si tú Ujú. estás, no sé, cuando te desconectas este lóbulo, que pasa por el alcohol, te desconecta el lóbulo frontal, Claro. entonces te Te rindes a desinhibe. conductas ocasionales, te desinhibe. Por eso es Claro, que la gente maneja borracha. O por claro. eso es que estabas a dieta y terminas comiéndote una hamburguesa que parece un balón de microfútbol a las 12 de la noche bajo un puente por allá, yo no sé en dónde, y al otro día no es lleno, y yo, ¿qué fue lo que hice anoche? Haz que te metiste tremenda hamburguesa. Pues si estoy hablando de una cosa, te fue bien, si te comiste una comida además, pero eso es bien comparado con lo que uno puede hacer borracho, porque Claro. te desinhibe, o sea. Entonces, es un asunto bien delicado porque ahí es donde está esa parte del juicio de valor, la ética, la estética, la reflexión profunda, el análisis, la filosofía, el poder de la palabra bien dicha. Y eso que decías ahora, Alejo, viendo ese homúnculo que se ve horrible, pues se ve feo, porque eso se ve muy Pero es distorsionado, total. pero así es. Así es. Por eso uno muchas veces cuando está acariciando a alguien, en el tantra a uno le enseñan muchísimo eso. O realmente no es que tú estés acariciando a alguien, tú estás acariciando tu mano o tus labios con la espalda de una mujer, por ejemplo, en el caso nuestro. O sea, suena hermoso. ¿Por qué? Porque no es que le estés haciendo un masaje a alguien, no, antes tú te estás haciendo un masaje en tu mano con el cuerpo de la otra persona. Al besar tú a alguien, tú estás haciéndote un masaje en los labios con el cuerpo de otra persona. Eso realmente es el tantra. Es deténgase, que es que los sentidos te están haciendo sentir realmente. Y cuando uno conoce esas áreas de ese placer tan impresionante que hay, entonces uno ya como que sabe en dónde es que es en dónde vas a sentir más, tú y la otra Claro. persona. Entonces, el Tantra aprovecha muchísimo eso, lo mismo que el Tao. O sea, eso hace rato está inventado y hay muchísimo ahí que hacer con eso. Me encantan los descaches, parecen los de Machadito, hombre. Qué No, bueno. no, no, a Machado no le gana a nadie descachado. Y llega una parte que es en la corteza occipital, y me parece bien interesante porque fíjate que esa conexión que hay entre lo frontal y lo occipital nos está poniendo siempre en contacto con nuestro pasado y vinculándolo con el futuro, es decir, haciendo este movimiento como recordar para aprovechar y proyectarnos, ¿no? Y como para no ignorar y de alguna forma honrar a quienes nos antecedieron y quienes nos están mostrando el camino, pero que nosotros también al visualizarlo le estamos mostrando el camino a nuestra descendencia. Esto es un proceso de una perfección tal que yo no entiendo, definitivamente no puedo entender cómo a veces nos desligamos y dejamos de comportarnos como los seres humanos que somos. Y a veces se nos devuelve ese proceso en el análisis de la vida y casi que nos volvemos a quedar en el cerebro reptil, donde muchas veces nos frustramos y ahí es donde empezamos a atacarnos y a romper los vínculos tan espectaculares que están haciendo que esto precisamente genere acciones mucho más positivas y de proyección. Alejo, cuando uno ve, por ejemplo, en Facebook, algunos videos cortos que son gente atacándose en un semáforo, peleando porque uno le cerró el paso al otro, pues o sea, bobadas de esas, hermano, y la gente amargándose la vida, bajándose de un carro con un arma, con un bate y encendiendo a batazos el carro del otro, ¿no? Yo inmediatamente lo que veo ahí son chimpancés. Yo no veo personas, yo veo monos, Uh yo -huh. veo, inclusive ni los monos son así, y básicamente lo que uno ve es gente totalmente desvinculada de su cerebro y quizá nosotros también muchas veces en discusiones, en cosas que nos sacan de ahí. ¿Qué es lo que ocurre, Alejo? Lo que ocurre es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos mucho en esa fase todavía troglodita, porque es la más rápida, el cerebro no tiene sus mecanismos de reflexión profunda. Y ahí es donde conviene saber varias cosillas y una de ellas es que una vida, cuando está inspirada, o sea, una vida en el espíritu, que es lo que llama la inspiración, cuando uno medita, cuando uno es capaz de salirse de lo que está pasando en la vida y no se vuelve el protagonista, sino que se vuelve el director o uno de las personas que ven, o sea, uno de los que van allá a mirar, espectador,
yo ya Ujú. dejo de sufrir lo que va pasando, sino que ya me comienzo a guiar desde arriba. Y eso es un ejercicio bien interesante de hacer y es algo que se entrena y ese es un poder que tenemos, el poder de visualizarnos desde fuera de un problema para no quedarnos inmersos en ese problema. Claro. Muchas veces nos quedamos ahí, nos quedamos viendo la cuenta del banco, nos quedamos viendo el reporte en Excel, nos quedamos viendo aquello que tanto nos da la mala noticia y no nos salimos de ahí y resulta que nos tenemos es que ver viendo el reporte en el banco, pero vernos desde arriba, vernos desde afuera. ¿Por qué te digo eso? Porque a mí me escribe gente todo el tiempo diciéndome que tiene una deuda de X cantidad, que se gana 2 pero gasta 6 que entonces uno dice, entonces si venís arrastrando 4 mensual, $1.000 o 4 millones o lo que sea, pues estoy simplemente poniendo cifras, uno dice, Ujú. ¿en qué anda la gente realmente? O sea, ¿qué es lo que estamos esperando para solucionar los asuntos? ¿En qué estamos? Entonces, yo sé que hay un factor genético, que hay un factor heredado, que hay un factor de una mala relación con mamá o papá, o un asunto de familia, un asunto ancestral. Yo sé que hay un asunto ahí, pero pues no obviemos tanto. Sí, ahí hay algo, pero ahí ponete las pilas, que es que aquí también hay algo y esto hay que solucionarlo ya. O sea, pues me ha tocado mucha gente decirle, pierdas el país, o sea, si no vas a hacer nada, pues ya andate, porque aquí lo único que vas a terminar es pegándote un tiro, de acuerdo a cómo me pintan el panorama. Entonces, a veces nos quedamos tan inmersos en nuestra zona, en nuestro nivel de conciencia, que no somos capaces de ver las redes neuronales desde arriba ni lo que podemos hacer. Y eso es lo que hace que el problema sea más grande. Y cuando el problema sea más grande, yo me veo más pequeño. Estás tocando un aspecto súper importante y es que cuando estamos en el cerebro arcaico, en el cerebro reptil, nosotros estamos en el mundo de los textos, pero cuando entramos ya al cerebro del lóbulo frontal y de la corteza cerebral en general, estamos hablando del mundo de los contextos, que es el que nos permite, como en ese símil que estás diciendo, que no nos tape el árbol, el bosque que hay detrás, sino que si lo miramos desde arriba, vemos todo el panorama de una manera mucho más integral y empezamos a hacer tales cosas que a veces hasta nos sorprendemos de las capacidades que tenemos, pero para eso es muy importante elevar el nivel de conciencia. Es frecuente que nosotros estemos dando vueltas como en círculo, como en una especie de carrusel, pero si en lugar de eso hacemos una vuelta en espiral y vamos ascendiendo en el camino, ese ascenso nos va llevando en el paso de la materia a la energía, a la información y a la conciencia, y desde la conciencia plena realmente tenemos una visión infinitamente más profunda, mucho más integral y mucho más completa también. Epa, entonces Alejo, ahí no es que se prendió el 100% del cerebro, ¿no? Podemos inclusive estar usando menos, Uh porque es -huh. que a veces somos muy ineficientes, a veces estamos Claro, dejando pedazos de cerebro prendido que no se necesitan, pero es claro, porque nosotros nos estamos obligando a gastar energía innecesariamente. Alejo, una claro, persona estresada o una persona sufriendo por una bobada está gastando energía innecesariamente, o sea, claro. es que a veces la gente cree que preocuparse ya se estará haciendo algo. Es como si el ego te dijera, es que si usted hace fuerza y mira feo, le va mejor. Pues porque la pasan haciendo fuerza y mirando feo. Entonces Sí, sí, creen sí. que eso ya es entrar en acción. Eso no es entrar en acción. Eso inclusive no es solamente no entrar en acción, sino perjudicar el futuro tuyo y la acción correcta. O sea, vas en detrimento de lo que tenés que hacer. Entonces, elevar el nivel de conciencia o la meditación. Yo por aquí tengo un dibujito que no sé si te lo he puesto y si lo he puesto, pues pido disculpas al público, pero digamos que este dibujito para mí habla inclusive de lo que para mí es la meditación, Alejo. Es demasiado simple, es un dibujito en serio, pero para mí me muestra absolutamente lo que quiero mostrar. Ok. Arriba se ve la vida de cómo es una vida cuando uno no medita. Cuando uno no medita, pues simplemente vos ves muros, muros, te metes por acá y no salís, salís por aquí y nada. Y cuando uno medita, ve el contexto, lo que tú decías. Aquí se ve el árbol que me tapa, aquí se ve el bosque y, ve, la salida era por aquí, tan bobo yo como sufría. Y es lo que me pasa a mí con la gente, que no es que yo sea genial y le diga a la gente por aquí es, no. A veces a mí me ha pasado también que uno se enfrasca y a veces toca llamar amigos, sí, estoy en esto, ¿qué es? Y ahí mismo te lo muestran, pues por acá. O a veces uno de amigos con unos negocios tan malos y a punto de hacerlos y, hey, no estás viendo esto, es esto, esto, esto. Y en un momentico soluciona la vida de alguien
que no la estaba viendo, no la está cogiendo, está totalmente apagado su lóbulo frontal y está conectado desde la supervivencia o está conectado desde la reactividad que da el cerebro arcaico. A mí hay una cosa que me encanta siempre que te oigo hablar, hombre Jaiber, y es tu capacidad para crear analogías. Nosotros hablamos de que hay un cerebro lógico y unas actuaciones lógicas que siempre son lineales. O sea, si esto y esto otro, entonces esto, ¿sí? Es decir, una causa, una consecuencia. Pero normalmente ese cerebro es infinitamente menos productivo, no se acerca ni poquito al cerebro de Lucy, pero en cambio el cerebro o la visión analógica de las cosas parte de una vez de un resultado. Es como si estuvieras en esa imagen que acabaste de mostrar, viendo ya desde arriba el resultado fácilmente, y ahí sí descomponemos la manera como se llegó a ese resultado, pero no al revés. Cuando uno utiliza esas analogías como siempre las estás utilizando, y vuelvo y te repito, me encanta esa forma de didáctica de ir mostrando, porque estás creándole una película a quien te está haciendo de interlocutor y estás haciendo que en ese momento alguien esté imaginando la película, diseñando los escenarios de esa película que estás creando tú, y de alguna forma estás empezando a crear circuitos neuronales. Es decir, que esta neurona a través de esta dendrita se conecte con esta y con aquella, y de pronto eventualmente recordó que esa escena tenía que ver con algo que había vivido anteriormente. Entonces inmediatamente se empiezan a crear cauces a nivel de la información, y eso resulta ser realmente sorprendente y casi que yo creo que no tendría forma de medirse. Tienes razón, sí, eso crea un mapa que va con otro, que va con otro, y uno termina armando un bosquejo que nunca en su vida lo había armado. De hecho, una definición de creatividad es eh, conectar lo que en apariencia no tendría por qué estar conectado. A veces uno no une una cosa con otra, resulta que eso da una cosa nueva que hoy ya parece normal, pero que antes era absolutamente impensable. O sea, decime, pues esto que va a decir es una bobada que lo dice todo el mundo, pero decime en 1890, ¿quién iba a creer que una cosa pesada volara? Sí, Nadie. sí, Y claro. hoy, pues para uno es normal ver volar un avión que pesa yo no sé cuántos cientos de toneladas y eso ya volvió totalmente paisaje para nosotros. Es normal. De hecho, es lo más normal del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que en nosotros algo que era impensable hace un siglo, hoy es lo más común del mundo? De hecho, Claro. no podíamos vivir sin ello. Entonces, ¿cómo se dan esos saltos cuánticos en nuestra vida desde lo que ya está creado? Lo que tú decías, entonces uno ve ya el contexto y ya de parte de ahí crea porque no tenemos que estar pensando en el arbolito y en el problema, sino que ya estamos mucho más arriba. Y a lo mejor vamos a llegar ya a que esas cosas tan pesadas que vuelan desaparezcan y nos metamos ya en la teletransportación. De hecho, ya está ocurriendo eso que veíamos en las películas de Viaje a las Estrellas y Mr. Spock, que se teletransportaba de un segundo a otro al meterse a ese aparatico y llegaba a otro sitio completamente distinto. Ya han hecho microexperimentos, pero a nivel nano, pues que realmente logran transportar una partícula a un sitio completamente distante en fracciones o en milésimas de segundo. Y si eso ya está ocurriendo a nivel micro es porque muy pronto nos vamos seguramente a relacionar con eso, ¿sí? Ojalá que nos toque porque me encantaría. Y seguro que sí, seguro que nosotros podemos tener cosas que van a la velocidad del pensamiento con absoluta seguridad. O sea, a mí eso no me cabe la menor duda. Entonces, Alejo, yo siento que nosotros tenemos, estoy aquí viendo de nuevo la imagen del cerebro para mostrarles pues ya como lo ultimito, así como ya estamos explicando, porque la idea es que hagamos una serie sobre el cerebro, ¿cierto? Eso, Con perfecto. vos es muy fácil, porque yo digo cualquier cosa y vos, sí, 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 y es esto y esto, y entonces me ayudas realmente con tu conocimiento, porque yo solo que voy a saber, no se te ocurre. Pero es que realmente, hermano, a mí esto me Es genera apasionante. demasiada satisfacción, me encanta. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando en términos de cerebro y cuando yo veo a alguien y atiendo a alguien, es como si yo fuera capaz de ver su red neuronal, su conectoma. El conectoma es como ese montón de espaguetis que todos tenemos allá, o Claro. que yo me imagino que tenemos, porque yo siento que la gente son redes neuronales andando. Eso es lo que yo siento. Así, suena muy loco, pero yo veo eso. Gente es red neuronal. Uno no contrata a un empleado, uno contrata las redes neuronales de un empleado. Uno no Ajá. hay casa con una persona, uno hay casa con las redes neuronales de una persona. Y con base en todo eso es esa persona. Eso es como una forma de definición. Yo sé que es muy robótica, pero es que básicamente es eso. Enamórese de las redes neuronales. Claro, claro. Y de alguna forma eso es lo que estamos haciendo con estas redes. Yo le empecé a encontrar aplicación a esto de las redes
Jaiber, te confieso que yo era pésimo para esto, pues yo me resistía a usar el Instagram y esas cosas. Yo decía, pero pues como la gente pierde el tiempo tomándose una selfie, hola, me estoy tomando esto, y yo decía, no puede Ok, ser, no puede ser. Pero cuando empieza uno a darse cuenta lo interesante que es esta interacción y vamos compartiendo conocimientos como en este momento y como lo que vamos a compartir enseguida en Claro con Caro, pues hombre, realmente esto tiene un sentido muy profundo y yo creo que nos hace recordar que somos seres vinculantes. Y ahí hago un último aporte y es que cuando el ser humano se desvincula de la sociedad a la que pertenece, sus neuronas empiezan a hacer lo mismo. Así que por naturaleza somos seres vinculantes, somos seres interdependientes, creamos redes que necesariamente tenemos que potencializar y ese es el propósito de estos lives. De hecho, esto queda grabado ahí en el Instagram TV y en YouTube porque la idea es que esto lo compartamos muchísimo y que le llegue a mucha más gente porque estoy seguro de que estas herramientas, cuando son bien utilizadas, pueden facilitar enormemente el día a día y la posibilidad de ser creativos e innovadores, como lo mencionaste antes. Jaiber, unos últimos tipsitos ahí antes de que nos retiremos. bueno, varias cosas. Esto ya es el tema de la semana, del próximo, no sé cuándo será el El próximo, próximo. Alejo, eso depende de varias cosas, pero bueno. Hay dos palabras que para mí son vitales dentro de lo que significan las redes neuronales. Una es que una red neuronal no es que se conecte una con otra físicamente, sino que es electroquímicamente, ¿cierto? Es una conexión electroquímica que se da en la dendrita, en el axón. Y bueno, esas palabras que aparentemente, ay, este tipo está hablando muy raro, 7:30, ya empezó a creerse médico. No, lo que pasa es que cuando uno le pone palabras a las cosas, hay un nivel de conciencia superior, porque uno ya inclusive le puede hablar a su cuerpo y ya uno sabe lo que está creando cuando lo dice, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos que hay una conexión electroquímica y esa conexión, entonces, la que tenemos que aprender a generar y a fortalecer. Y para eso se requieren dos componentes. O para ello hay dos componentes. Uno que se llaman, y esas palabras las tenemos que comenzar a incorporar para que la mano tanto empecemos a hablar de ellas. Una son los neurotransmisores, que su nombre lo dice, transmiten entre las neuronas o propenden la conexión neuronal. Y otros son los neuroinhibidores, que hacen lo contrario, dejan de transmitir o desconectan la red neuronal, dejando a la neurona sin conexión, por lo tanto, sin función, porque la función de una neurona realmente es entrar en funcionamiento con otra para poder seguir haciendo cosas. Cuando la neurona se desconecta, no sirve para nada. Es como tener a James en la banca. ¿Para qué sirve? Para nada. Solo funciona si lo entra. Si no, pues está en la banca. Es lo mismo. Las neuronas no funcionan, no sirven para nada desconectadas. Entonces, los neurotransmisores son muchos y vamos a ver algunos y de dónde se generan y vos obviamente me vas a ayudar con todo eso porque yo me salto de algunos cuantos y los neuroinhibidores también y qué es lo que los genera. Cuando uno encuentra el por qué uno ayuda a otro no, unos son dañinos, otros no, empezamos a encontrar entonces cuáles son las actividades, cuáles son las acciones o cuáles son los triggers, los gatillos que hacen que esta función neuronal se mantenga. ¿Para qué? Alejo, para que algún día seamos homus luminosos, lo que tú decías ahora. O sea, ya éramos homus erectus, pasamos a ser homo sapiens y ahora tenemos la facultad de ser inclusive homus luminosos, o sea, volvernos dioses, volvernos los protagonistas de nuestra vida y no unos simples personas que creemos que la vida es lo que nos pasa. Me encanta. Ser homos luminosos es volver al principio, porque en el principio fuimos luz. Cuando óvulo y espermatozoides se fusionaron, despidieron destellos de millones y millones de fotones, y esa es la manera como esos neurotransmisores o neuroinhibidores tienen la propiedad de comunicarse o no a nivel cerebral. Cuando somos portadores de luz, definitivamente nos comunicamos mucho más fácil. Cuando nos oscurecemos a nosotros mismos y oscurecemos nuestro entorno, sin duda ahí la dificultad comienza. Hermano, Pierde esto la fue un evolución. abrebocas. ¿Ah? ¿Qué dices? Sí, cuando eso pasa, pierde la evolución humana. No, Todos no. perdemos. Esto fue un abrebocas muy especial para todo lo que se viene, porque yo sé que vamos a explorar de verdad todo eso que en realidad está oculto en el cerebro y por eso llamábamos esta charla aquí. Ese mensaje oculto del cerebro, todo lo que quedan allí. Entonces, yo sé que nos lo vamos a gozar muchísimo. Alejo, ¿y sabes algo? Dime. Ya saliendo del tema, hey, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá, sin que entrevistado por vos, que sos un genio para mí, vos sos mi héroe en todo este tema. Y hermano, hay que contarle a la gente aquí, casi 400 personas, estamos creando algo muy bonito de inversión desde cero, Claro con Caro.
y con quien van a ver ahora como su invitado, y ahí yo también voy a estar. Entonces vamos a estar hablando desde cero, desde las palabras más concretas, así como estamos hablando que el cerebro, que es una cosa tan complicada de neurociencia, palabras del día a día para las criptomonedas, los criptoactivos, el mercado de divisas, las acciones, las inversiones en general. Entonces, los invito para que vean el like que va a estar aquí arriba en Claro con Caro y se conecten ahí. Y lo bonito es que va a ser como para dummies. Eso me encanta. Desde cero, sí, como esto, para Dummies. Bueno, mi hermano, un abrazo gigante y despidámonos ya para podernos conectar con Claro, con Caro, que eso yo Dale, creo que va a Alejo, que esté ser bien y muchas especial. gracias. Nos vemos, hermano. De nuevo, infinitamente agradecido. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, que estés bien. Chao.